y lo vamos a hacer desde la perspectiva del libro de Daniel. Claro, no es mi objetivo presentar un tema a profundidad en esta presentación porque no tendríamos tiempo suficiente y más bien ni la atmósfera preparada para recibir un estudio intenso en relación a Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Pero lo más importante de lo que yo voy a tratar con cada uno de ustedes es la esencia del mensaje. Quiero tratar con ustedes Daniel 12 desde una perspectiva espiritual que nos ayuda a nosotros a reflexionar en este tiempo tan importante en el cual nosotros estamos viviendo. Y quiero comenzar leyendo ese texto en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Dice el texto de la siguiente manera: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Así que lo más interesante en relación a este texto es que este pasaje tiene que interpretarse desde la perspectiva del tiempo del fin, porque se presentan algunos eventos interesantes en el pasaje y más adelante en el versículo 2 podemos evidenciar una resurrección escatológica donde dice: y muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, entendiendo de que esa expresión muchos no se refiere a la resurrección general de la cual habla Pablo, sino que va a ser un grupo selecto de injustos y justos, a lo cual nosotros los adventistas le llamamos la resurrección especial. Ahora, lo más interesante en relación a Daniel, el capítulo 12, son dos frases que se mencionan acá, que será la base o el desarrollo de nuestro estudio en esta mañana. La primera es cuando el texto dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Evidentemente, esta frase "en aquel tiempo" hace alusión de que el profeta Daniel está conectando el capítulo 12 con los eventos previos que se están realizando en Daniel 11. De acuerdo a la gran mayoría de los eruditos, por ejemplo, William Shea, Jack Duhan, Bowdy Gaines, entre otros, Roy Gaines, interpretan que la expresión "en aquel tiempo" es utilizada por el profeta para conectar Daniel 11 con Daniel el capítulo 12. Así que la pregunta clave sería para comenzar nuestro estudio es: ¿en qué tiempo se levanta Miguel? Bueno, como ya yo le dije, para eso necesitamos nosotros ir a los versículos anteriores o al capítulo anterior que se menciona en el libro de Daniel, que es el capítulo 11, específicamente los versículos 40 al 45. Pero antes, quiero repasar lo que está sucediendo en Daniel, el capítulo 11. En primer lugar, Daniel 11, de acuerdo a algunos, de acuerdo a los más estudiosos, representa una unidad literaria en sí, pero también son textos apocalípticos. Y dependiendo el tipo de escuela profética que elijamos para interpretar Daniel 11, vamos a encontrar varias perspectivas. Por ejemplo, cuando consultamos al preterismo, dice que Daniel 11 se cumple en los días de Antíoco Epífanes, identificando al rey del norte como Antíoco Epífanes. Cuando consultamos al futurismo,
Ellos afirman que el rey del norte presentado en Daniel, el capítulo 11, representa al anticristo que se ha de levantar y va a construir un templo en Jerusalén, se va a sentar y allí va a comenzar su reinado. Mientras que el historicismo enseña que la profecía del libro de Daniel tiene un desarrollo a través de la historia. Ahora, Jack Duhan acaba de escribir un libro titulado Daniel 11 Decoded, que más bien en español sería Daniel 11 Descodificado, donde él afirma de que una cuarta escuela de interpretación relacionada a Daniel el capítulo 11. Y esa cuarta escuela de interpretación él la denomina como el islamismo, donde enseñan que el poder islam se encuentra presente principalmente en los versículos 40 al 45. Estudiar con ustedes a continuación no es los tipos de interpretación o las escuelas de interpretación profética, sino en realidad algunos textos en sí. En primer lugar, Daniel 11 está dividido en tres secciones importantes. En primer lugar, muestra el desarrollo del sistema romano durante el periodo de 2260 días. Y eso es evidente en el versículo 33, donde dice: y los sabios del pueblo darán sabiduría mucho y caerán a espada, a fuego, en cautividad, en despojo, durante algunos días. Así que el texto dice que el rey del norte va a perseguir y muchos, los sabios del pueblo, van a caer a fuego, a espada, en despojo por algunos días. Una mejor traducción sería por muchos días. La Reina Valera del 60 lo traduce por muchos días. Ahora bien, ¿quiénes son los sabios del pueblo y qué representa algunos días o los muchos días presentados en Daniel 11:33? Desde la perspectiva del libro de Daniel, los sabios del pueblo representan el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Daniel 12 y los versículos 3 al 4, dice que los sabios resplandecerán, dando a entender a los elegidos. Es decir, los sabios del pueblo representan los escogidos de Dios. Ahora, los muchos días presentados en Daniel, el capítulo 11, de acuerdo a los intérpretes, representan los 1260 años de supremacía papal. Que todos sabemos que es la misma profecía que se menciona en Daniel 7:25 para hablar acerca del reinado del cuerno pequeño, de tiempos y la mitad en el idioma original que es arameo. En Apocalipsis, el capítulo 13, esa expresión de tiempo se menciona por 42 meses, que comienzan en el año 538 y terminan exactamente en el año 1798. Ahora, Daniel 11 y el versículo 33 está presentando los métodos que utilizó el sistema romano. Dice que muchos iban a caer a espada. De Dios eran perseguidos y eran traspasados con espadas, eran llevados a la hoguera y eran quemados. En cautividad, muchos eran llevados cautivos y 4 versículos presenta la persecución del rey del norte. Mientras que los versículos 36 al 39 presenta la autoexaltación del rey del norte, un poder que se autoexalta a sí mismo, un poder blasfemo. Y cuando llegamos al versículo 40, Daniel 11:40 se introduce con una frase importante. Y vamos a tomar forma breve. 40 comienza con una frase diciendo: al cabo del tiempo. Es una mala traducción del hebreo, porque en el hebreo la palabra al cabo viene de la expresión o del verbo que, y el verbo que en el libro de Daniel solamente se usa 3 veces en el idioma hebreo, que los comprenden los capítulos 8 hasta el capítulo 12. Y el verbo que en realidad se traduce en el tiempo del fin.
Por ejemplo, ustedes pueden encontrar eso en Daniel 12:4, donde dice, empero Daniel cierra las palabras del libro, muchos correrán de aquí para allá, y el libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. La palabra utilizada ahí es kep, que significa en el tiempo del fin. Pero ahora surge la pregunta interesante. Desde la perspectiva del libro de Daniel, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Bueno, en el capítulo 12 y especialmente en los versículos 5 hasta el versículo 7, se está realizando una conversación entre el ángel y el vidente, es decir, entre el ángel y Daniel. Y el ángel le está presentando la conclusión de la visión del capítulo 8. Y yo sé de paso, de acuerdo a algunos intérpretes, y yo estoy de acuerdo con esto, William Shea, Jack Tuhan, ellos dicen que Daniel 8, Daniel, el capítulo 8, es la única visión presentada desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Es decir, Daniel 9 no es una nueva visión, ni Daniel 10, ni Daniel 11, ni Daniel el capítulo 12. En realidad, 10 representación presentada en el capítulo 8. ¿Y cómo lo podemos entender? Bueno, y la respuesta es bien simple. De acuerdo a Luján, él dice que tiene que conectarse con Daniel capítulo 8. Y no solamente desde una perspectiva adventista. Por ejemplo, hay un autor evangélico llamado Bowden. Smerling. Afirma que Daniel 11 tiene que conectarse estrechamente con Daniel 8, Daniel 7 y Daniel el capítulo 2. Disculpa, Smerling. ¿Cómo podemos? Sencillo. Daniel 12 representa la conclusión del capítulo 8. Daniel es un desarrollo de la visión del capítulo 8. Daniel 10 representa el conflicto para que no se comiencen a correr la profecía presentada en el capítulo 8 y el versículo 14. Daniel 9 presenta las 70 semanas que muestra el inicio de la profecía de los 2300 días presentada en el capítulo 8. Es decir, de acuerdo a un análisis sistemático de los capítulos 9, 10, 11 y 12, se puede llegar a la conclusión de que estos capítulos son solamente informaciones adicionales a la visión presentada en el capítulo 8. Ahora, la expresión al cabo del tiempo o en el tiempo del fin, nosotros los adventistas hemos interpretado que el tiempo del fin comenzó en el año 1798 y que la profecía de los 2300 días es la que marca el inicio de el tiempo del fin o 1798. Y en Daniel, el capítulo 12, los versículos 5 hasta el versículo 7, tenemos esa conversación que lo confirma. Por ejemplo, ustedes van a encontrar ahí que en Daniel 8, el rey del sur, Daniel y el vidente están sosteniendo una conversación y el ángel le está explicando la visión presentada o las visiones presentadas anteriormente y el ángel le dice, y Daniel, le dice al ángel, Señor mío, ¿y cuándo será el fin de esta maravilla? La palabra hebrea utilizada ahí es kep, la misma que se usa en Daniel 11:40 y en Daniel 12:4. Entonces el ángel le dice al profeta Daniel que el fin de las maravillas será cuando la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo y la dispensación del pueblo de Dios llegue a su final. Es decir, lo que está diciendo el ángel es que el tiempo del fin comienza cuando la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo o 1260 días llegue a su conclusión final. Y de ahí que nosotros... Discúlpeme. Sube más la voz, por favor. Exactamente en el año 1090. Ahora bien, la visión tendrá un detalle muy importante. El rey del norte lo hemos interpretado como el sistema romano.
y que el sistema romano en el año 1798 recibió una herida de muerte. Recordemos que es exactamente en el año 1798 cuando Francia, que se declaró un poder ateo, entra a la ciudad romana y toma cautivo a ser presentado allí. Ahora bien, en los versículos 41 hasta el versículo 41 se muestran los eventos escatológicos. En el versículo 42 dice que el rey del norte extiende su mano hacia las diferentes tierras y hacia el país de Egipto. Se apodera de los tesoros. Y en el versículo 44 dice que noticias del norte lo espantan y saldrá con el fin para matar a muchos. Aquí tenemos un detalle muy importante y tenemos que sacar esta conclusión. Quiero ver ese texto en Daniel 11:44 donde dice, pero noticias del oriente y del norte lo espantarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Aquí tenemos que utilizar la gráfica. Tenemos que utilizar un método de interpretación donde, ¿qué es lo que significa el norte? Cuando vamos al libro de Ezequiel, el norte es un símbolo de el cielo. Recordemos que dice en el libro de Ezequiel que los ángeles vienen del norte. En Apocalipsis 5 y el versículo 4 hasta el versículo 9, los ángeles están alrededor del trono de Dios. Si vienen del norte es porque el trono de Dios está en el norte. En el libro de Ezequiel, ponte el micrófono, discúlpeme. Discúlpeme, le importa el micrófono para que se escuche, casi no se escucha. Ponte el audífono donde está el micrófono para que se escuche mejor. Ahí, perfecto. No sé si me escuchan. Ahora sí. Ahora okay. se escucha entonces, mejor. Desde ya diciendo que... Ok. Entonces, desde ya diciendo que la interpretación de que la noticia que viene del norte tenemos que sacarla de acuerdo a la geografía bíblica. El norte es un símbolo del cielo. Recordemos, por ejemplo, ese pensamiento que tenía Lucifer en Isaías capítulo 14, donde él dice, subiré por encima de las estrellas y en el lado norte exaltaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él quería ir al norte porque esa es la dirección del compás donde se encuentra el trono de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Que noticias del norte y del oriente espantan al rey del norte. Representa el pueblo de Dios predicando el mensaje del tercer ángel. Y recordemos que la exhortación del mensaje del tercer ángel es denunciar a la bestia, su imagen y su marca. Y como resultado de esa prédica o de esa amonestación que hacen los escogidos de Dios en el tiempo al fin, entonces el rey del norte va a salir con el propósito de matar al pueblo de Dios, porque lo está denunciando. El pueblo de Dios está predicando de que la bestia ha impuesto su marca, de que no se debe de adorar a la imagen de la bestia, de que el sábado es el día de reposo, y como resultado de eso, entonces ahora el rey del norte hace su acción final. Y la acción final es perseguir al pueblo de Dios. En el versículo 45, y quiero leer este texto también, bastante interesante. No tenemos tiempo, como ya le dije, de hacer un estudio profundo en relación a él, pero en el versículo 45 de Daniel, el capítulo 11, dice, y plantará sus tiendas reales entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este es el acto final del rey del norte. Y aquí tenemos un simbolismo bastante interesante. El rey del norte planta sus tiendas y sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Qué representan los mares y qué representa el monte glorioso y santo? Bueno, recordemos que en Apocalipsis 17 y los versículos 15, el mar representa a naciones, muchedumbre de lenguas y pueblos, porque el mar contiene agua, es un símbolo de agua. Y las aguas representan un símbolo de naciones, muchedumbre de lenguas y pueblos, los moradores de la tierra. El monte glorioso y santo representa el monte de Sión. Y el monte de Sión en el Antiguo Testamento es un símbolo del pueblo de Dios. Así que cuando el texto dice que el rey del norte plantará sus tiendas entre los mares y el monte glorioso y santo,
significa que el sistema papal se va a interponer entre la predicación del pueblo fiel de Dios y el remanente y la gran muchedumbre, es decir, los que viven en el planeta Tierra. En otras palabras, un dibujo gráfico, utilice bien su imaginación, tenemos acá tres factores importantes. Tenemos la muchedumbre de este lado, el pueblo de Dios aquí, el monte glorioso y santo, el pueblo de Dios comienza a avanzar a predicar el mensaje de los tres ángeles, está denunciando a la bestia, muchas personas están entendiendo el mensaje, pero el acto final que hace el sistema romano es interponerse, ponerse en el medio con el propósito de bloquear al pueblo de Dios, impedir de que no llegue hacia los moradores de la tierra con ese mensaje tan poderoso. Y lo hace de una manera interesante. En el versículo 44, como ya le acabo de mencionar, lo hace a través de una persecución de Dios. Está, por así decirlo, hasta la garganta con una persecución acérrima. Es entonces que viene la frase en el capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es decir, en el tiempo en el cual se levanta Miguel, es en el momento cuando el rey del norte sabe para matar al pueblo de Dios. Se da el veredicto final. Y es importante porque el espíritu de profecía contempla que el decreto de muerte para el pueblo de Dios se realiza en el tiempo de angustia. Se realiza básicamente, creo que es en la tercera o la cuarta plaga aproximadamente. Y Daniel, el capítulo Daniel 12:1 presenta tres eventos consecutivos. En primer lugar, muestra el levantamiento de Miguel. En segundo lugar, muestra el tiempo de angustia. Y en tercer lugar, muestra la liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora, otra frase importante es, ¿qué significa eso de que Miguel se va a levantar? La palabra levantar, que se usa en Daniel 12:1, tiene que conectarse con otras porciones del libro de Daniel. Y en Daniel 12 y en Daniel 11, los versículos 1 al 3, esa palabra levantar se usa para hablar de que un nuevo gobierno ahora viene a gobernar. Por ejemplo, en Daniel 11, los versículos 2 al 3 dice, y de aquí en adelante tres reyes se levantarán en Persia. ¿Qué es lo que está tratando de decir el texto? De aquí en adelante tres reyes gobernarán en Persia. La palabra levantar se usa en el libro de Daniel para hablar de que un nuevo rey o una nueva nación ahora viene a gobernar. Vamos a ver algunos textos en relación a eso. Por ejemplo, Daniel capítulo 7 y el versículo 24 dice un detalle muy interesante. Aunque este texto se usa en un idioma diferente al capítulo 12, Daniel 7 está en arameo y Daniel 12 está en hebreo, pero noten la esencia de que la palabra levantar en el libro de Daniel, sin importar los idiomas, se usa para afirmar de que un nuevo rey viene a gobernar, de que va a implantar su reino, de que un nuevo rey va a implantar su reino. Dice, y los 10 cuernos que viste significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, hablando del cuerno pequeño. Es decir, cuando dice y tras ellos se levantará otro, significa que el cuerno pequeño ahora viene a implantar su reinado. También en Daniel 2, Daniel capítulo 2 y el versículo 45 tenemos la misma temática interesante. Recordemos que la visión de Daniel, el capítulo 2, la visión de Daniel, el capítulo 2 es un sueño que Dios le da a Nabucodonosor. Y Daniel está interpretando el sueño. Y la imagen presentada en Daniel el capítulo 2 está compuesta de una serie de metales. Y ahora, en el versículo 45, el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios eterno levantará un reino que nunca jamás será destruido. Es decir, la palabra levantar significa que Cristo Jesús ahora viene a gobernar. Cristo Jesús va a liberar a su pueblo. Es decir, cuando dice en Daniel 12:1 que en aquel tiempo se levantará Miguel, significa que Jesús ahora va a gobernar. Se va a implantar el reino eterno de Dios. Dios va a liberar a su pueblo de la mano del rey del norte. Y
como resultado de eso, entonces viene un poderoso tiempo de angustias cual nunca fue. Pero el texto dice que el pueblo de Dios será libertado, pero no todo en el pueblo de Dios, sino todos aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida. Ahora, también Daniel 12:1, no tenemos tiempo de hablar sobre eso, pero Daniel 12:1, la palabra levantar significa que la puerta de la gracia se va a cerrar. Y la pregunta clave es, ¿cómo comprobamos nosotros eso de que cuando dice que se levantará Miguel significa que la puerta de la gracia se va a cerrar? Bueno, hay un texto que encontramos en los evangelios sinóticos, en Lucas el capítulo 13 y el versículo 25. Y quiero que noten esa terminología. Lucas 13 y el versículo 25 dice: y después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Es decir, aquí en los evangelios sinóticos tenemos un texto importante. El padre de familia se levanta y luego, como resultado del levante, cierra. En Daniel 12 tenemos esa misma temática. Cristo Jesús se levanta del santuario y ahora se cierra la puerta del lugar santísimo porque ya Jesús ha terminado su obra allí. Y la conclusión final, tenemos la instalación del reino eterno. Y quisiera explicar esto. Daniel 12 es la conclusión de la visión presentada en el capítulo 8. Y de una forma rápida quiero compartir con ustedes este punto. Daniel 8 y Daniel 7 y Daniel 2 son visiones paralelas. Cuando ustedes van a Daniel, el capítulo 2, van a encontrar que en el versículo 44 tenemos el reino eterno instalado. Cristo Jesús levanta su reino eterno. En Daniel, el capítulo 7, en los versículos 13 y 14, luego del juicio investigador y el dominio del cuerno pequeño, Cristo Jesús se levanta con su reino eterno. Pero cuando ustedes van a Daniel el capítulo 8 y ven el capítulo 8 completo, no tenemos la aparición del reino eterno. Inmediatamente nos preguntamos, bueno, si los capítulos son paralelos, entonces ¿por qué en Daniel 8 no tenemos la culminación del reino eterno como en Daniel 2 y en Daniel 7? La respuesta es bien simple. Porque Daniel 8 es una visión inconclusa. Cuando Dios le muestra la visión a Daniel, o cuando el ángel Gabriel le está presentando la visión a Daniel, este no puede aguantar. Y cuando empieza la explicación, Daniel se desmaya. Y como resultado de eso, la visión tiene que ser suspendida. Ahora, Daniel 12 es la conclusión de la visión presentada en el capítulo 8. Aquí tenemos el reino eterno ausente en el capítulo 8, pero que sí se encuentra presente en Daniel 2 y en Daniel el capítulo 7. Bien, no tenemos tiempo de hablar en todos los detalles, pero voy a hacer una recomendación. Actualmente hay una interpretación bastante filosófica donde afirma que el poder islam se encuentra presente en Daniel 11, 40 al 45. Yo no acepto esta interpretación, pero es tomada de este libro que lo escribió un erudito llamado Roy Gaines. Se encuentra en Yapa. Si ustedes quieren entender Daniel 7 y su implicación con el sistema papal y algunas interpretaciones, yo les recomiendo este libro. Roy Gaines, quien es profesor en Biblia hebrea, él hace una exposición de cómo entender Daniel del capítulo 11 y Daniel 12. Lo pueden encontrar, leerlo y analizar y meditar en el mensaje que presenta Roy Gaines en ese libro. Ahora bien, el tema aquí es lo siguiente, o la conclusión final es: el pueblo de Dios va a ser perseguido. Va a haber una unión entre la religión y el Estado. El sistema romano va a recuperar su poder perdido en 1798. Va a volver a lo que el pueblo de Dios no es un tiempo de angustioso, dice la hermana Juan. Seremos perseguidos por la verdad. El sistema romano va a interponerse
en la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Pero recordemos que el pueblo de Dios será libertado porque Cristo Jesús va a instalar su reino eterno. Que Dios se bendiga mucho y que podamos cada día más mantenernos fiel en oración. Recordemos que este periodo o esta pandemia en la cual nosotros y el mundo entero está atravesando son solamente presagios de lo que va a suceder y que nosotros no tenemos que estar sorprendidos por eso. Vemos como una simple gripe o un simple virus, por así decirlo, un simple virus que él, por ejemplo, en el año 1919, 1920, la gripe española mató de 20 millones a 40 millones de personas a nivel mundial. Actualmente los que van no llegan, creo que ni al millón de muertos. Y sin embargo, este virus tiene la economía patas arriba, por así decirlo. Los países actualmente están acudiendo y no encuentran la solución. Yo no comparto esta teoría, pero sí debo decir que este virus le da un golpe significativo a la profecía y de que no solamente eso, está preparando el camino para la instalación de la imagen de la bestia. Todo lo que sucede de aquí en adelante que afecte la economía es un golpe decisivo que favorece al poder romano para instalar un nuevo orden mundial. Esa teoría, recordemos que Mateo 24 dice que esto es solamente el principio de dolores, pero el pueblo de Dios tiene que encontrarse apercibido de lo que va a suceder. Esta pandemia va a ser un golpe decisivo. Y si un pequeño virus está haciendo esto, yo me puedo analizar qué va a pasar con las plagas, porque será el tiempo de angustia cual nunca fue. La hermana White dice que usted puede imaginarse lo terrible que puede ser el tiempo de angustia y ni aún así le puede llegar. O ni aún así puede lograr entender qué es tan grande. Lo que estamos observando actualmente es solamente un presagio de lo que va a suceder en el tiempo del fin, porque vendrán cosas peores, vendrán cosas mucho más grandes que esta. Todo lo que está sucediendo, el colapso económico, se está preparando el camino para que la imagen de la bestia sea formada. Escuchen, y les voy a dar un consejo. Los otros días, muchos salventistas se sorprendieron porque el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, dijo que era necesario un líder mundial. Muchas personas decían que este era el cumplimiento de la profecía. Yo he llegado a una conclusión. Yo no me fijo mucho en que en República Dominicana se instale una ley dominical, en Bolivia, en Chile, en México se instale una ley dominical. Yo solamente estoy enfocado en que la ley dominical se instale en el país de los Estados Unidos de Norteamérica, porque es Estados Unidos quien está en la profecía. Los versículos capítulo 13, versos 11 al 18, es la bestia de 2 cuernos, los Estados Unidos, quien va a brindar el poder del sistema romano y volverá las cosas que sucedieron durante el periodo de la Edad Media. Nuestros ojos tienen que estar a nivel mundial de Norteamérica. Que Dios les bendiga mucho y es un placer haber compartido con ustedes, esperando que este mensaje sea de ayuda espiritual para cada uno de ustedes. Gracias a Rainer por la invitación y gracias a ustedes por conectarse a esta red. Dios les bendiga mucho y hasta la próxima. Bien, le agradecemos a Dios y después a nuestro hermano Smerlin Rivas, mi hermano y amigo, que el Señor les siga bendiciendo. Espero que haya sido de bendición para los demás que han escuchado, a pesar de la dificultad del audio y del internet. A pesar de todo eso, Dios les quiere y le ama. ¿Hay algún hermano que tiene alguna pregunta sobre lo ya expuesto? ¿Algún hermano? Sí. Podría tener una. Ok, Luis Jorge. Ajá. Yo veo aquí. Debe hacerse una clara distinción. Sí, claro, no hay problema. ¿Cuándo termina
el tiempo del fin. Sí. ¿Y cuándo comienza el fin del tiempo? Son dos etapas, dos periodos que tienen una marcada trascendencia escatológica y también con los acontecimientos finales. O sea, ¿cuándo comienza el fin del tiempo? Y tiene que ser ahí cuando se levanta Miguel. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Que tiene que iniciarse el fin del tiempo cuando se levanta Miguel. Y es ahí cuando comienzan a caer las plagas. Ahí que yo creo más o menos entonces que el fin del tiempo comienza ahí y ahí termina, comienza el fin del tiempo y termina el tiempo del fin. Sí, claro. Que comenzó en ese tiempo. Sí. Sí, No se escucha, Smerling, no se escucha. además, Trata de acercar el micrófono a tu boca para que se escuche mejor. sí, sí. Recordemos que desde la perspectiva adventista, el tiempo del fin, como vamos a ver, ¿me escuchas ahí? Perfectamente, mejor que ¿Me al principio. escucha? Sí, perfectamente. ¿Me escucha, Reina? Sí, te escucho, te escuchamos. Ahí sí. Ok. Parece que la red de Smerling, el internet se ha caído en esta parte. Déjame ver si trato de conectar. Trata de conectarlo, Reiner, que no se escucha. Y me dices, Rainer, yo quiero decir algo. El internet ahora mismo se me acaba de caer, pero sí, ahora sí me estoy escuchando a ustedes. Me estoy escuchando. Ok. Bien, discúlpeme la intervención, pero internet se me da una pauta bastante del tiempo. Él dice